TV le presenta su programa Destellos. Estará con ustedes su hermana y amiga María Teresa Peralta de Hernández. Estimados amigos, les saludo y el mejor deseo de mi corazón para cada uno de ustedes es que Dios esté bendiciendo sus vidas de una manera muy especial. Que el Señor a cada uno de ustedes los esté guardando en cada paso que den y que hagamos nuestras las palabras del profeta: hasta aquí me ayudó Jehová. Porque esa es una realidad. Dios es el que lo sustenta todo con su mano y es el que sustenta nuestra vida. De manera que todos los días de nuestra vida, como buenos hijos de Dios, debemos de reconocer que el Señor es el que nos guarda. Nuevamente estaremos meditando en las Sagradas Escrituras y en esta ocasión vamos a estar leyendo en la segunda carta que Pablo le escribió a Timoteo. En el capítulo 4 leeremos del versículo 1 al versículo 8 y dice así: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El término te encarezco es similar a te encargo, y aquí en nuestro país es de mucho uso. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a salir de viaje y nuestra casa se va a quedar sola, nos preocupamos y buscamos a alguien de nuestra confianza para que nos la cuide. Y le decimos, por ejemplo: te encargo que me riegues las plantas, te encargo que le des de comer a mis mascotas, te encargo que enciendas las luces por las noches. En fin, ponemos en las manos de una persona de nuestra confianza algo que es muy valioso para nosotros. Y precisamente eso es lo que hace el apóstol Pablo. De su vasta experiencia, cuando ya está al final de su carrera, porque de acuerdo
a lo que nosotros leímos en esta noche, él nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Él sabía que su partida en cualquier momento acontecería, sería sacrificado y dejaría a Timoteo. Y le preocupaba porque Timoteo era un joven y tenía a su cargo una congregación, un grupo de personas fieles a nuestro Señor Jesucristo, a quienes tenía que alimentar espiritualmente, a quienes tenía que tomar de la mano y llevarlos por la senda correcta para que no se desviaran, para que no se alejaran, para que no fueran engañados. De manera que en las dos cartas de Pablo a Timoteo, nosotros encontramos esa preocupación, diciéndole siempre: Timoteo, por favor, te encargo. Y es que era algo valioso lo que Pablo le estaba encargando. Eran las ovejas que él había conquistado para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Eran las personas a quienes él había predicado el evangelio y a quienes había convencido de su condición de pecado y a quienes había motivado de tal manera que habían abierto las puertas de su corazón y habían recibido a Cristo como el único y suficiente Salvador de su alma, y no se podían quedar desprotegidos. Por eso se los encarga de una manera muy especial a Timoteo. Y bueno, ¿qué es lo que le encarga Pablo a Timoteo? Para que pueda trabajar bien, para que pueda cuidar bien a todas esas ovejitas que le habían quedado. Le dice muy especialmente ahí en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Qué nos enseña esto? Bueno, simplemente que cada quien tiene que cuidar de sí mismo. Y es que solo hay ciertos grupos de personas que son vulnerables, que no pueden cuidarse a sí mismos. Entre esos grupos tenemos, por ejemplo, a los niños. Usted sabe que no les podemos quitar el ojo de encima a los niños cuando están chiquititos. Tenemos que andar detrás de ellos porque se pueden caer, porque pueden tomar algo peligroso, herirse o tomar una bebida que puede causar graves daños a su salud. Todo el tiempo tenemos que estar al cuidado de los niños. Las personas también que están en la edad senil, cuando ya entramos a la vejez, la mayoría de las personas, las que necesitan de cuidados, no pueden regularmente bañarse solos o comer solos o tomar sus medicamentos porque su memoria ya ha sido afectada. Entonces tiene que haber una persona siempre que los esté cuidando. De la misma manera, hay otro grupo de personas a las que hay que cuidar. Son las personas que nosotros llamamos que no tienen el cociente intelectual en el nivel, ¿verdad?, del cual se considera normal. Esas personas también tienen que ser cuidadas, no pueden estar solas porque corren peligro. Pero aparte de ellos, el resto de los seres humanos, quienes estamos dentro del rango de la normalidad,
nos podemos cuidar cada uno a nosotros mismos. Es nuestra responsabilidad. Pero cuando pensamos o analizamos lo que Pablo está queriendo decirle a Timoteo cuando le dice, ten cuidado de ti mismo, lo que le quiere decir es, cuídate de tu propio yo. Seguramente ustedes han escuchado algo que se dice, el peor enemigo del hombre es su propio yo. Ese ser que nosotros tenemos dentro, ese es nuestro peor enemigo, nuestra carnalidad, porque nos va a empujar regularmente a hacer el mal, a la carnalidad, a la banalidad. Y Pablo estaba preocupado porque Timoteo era especialmente un joven y en alguna ocasión le dice, huye de las pasiones juveniles. Bueno, y no solamente a esa edad, sino que en cualquier etapa de nuestra vida nosotros tenemos que tener cuidado de nuestro propio yo. ¿Por qué? Porque solo cada uno de nosotros podemos cuidar de nuestra propia vida espiritual. Hay personas que nos pueden ayudar, que por ejemplo, si dejamos de asistir a la iglesia, nos motivan y nos dicen, hermano, ¿por qué no está asistiendo a la iglesia? Pero si nosotros no queremos ir, no vamos. Son motivados a que leamos la Biblia, pero no pueden llegar a nuestra casa, tomar la Biblia, ponerla en nuestras manos. No pueden hacer que doblemos nuestras rodillas al pie de nuestra cama o de nuestra silla y que hablemos con Dios. Cada uno debe de cuidar su propia vida espiritual. Debemos de cuidar nuestra firmeza. Dios nos motiva en su palabra y nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Y utiliza Pablo mucho las figuras y una de ellas es la del atleta. Y así como el atleta se cuida de sí mismo, nosotros también tenemos que cuidarnos nosotros, ¿verdad? El atleta, pues cuando va a competir, si su objetivo es obtener el primer lugar, él va a tener todos los cuidados necesarios. Tiene que acostarse temprano, tiene que cuidar la dieta, tiene que respetar los horarios para ejercitarse, en fin, usted sabe los cuidados que esos grandes atletas que obtienen las medallas de oro, las medallas de plata o las medallas de bronce hacen para poder lograrlo. No hay quien los esté cuidando, porque a medianoche pueden salir de la habitación y desvelarse, y entonces al siguiente día en el cual ellos van a tener la competencia, lamentablemente no van a estar preparados. ¿Por qué? Porque no se cuidaron. Y Dios nos motiva a nosotros a que tengamos cuidado de todo lo que es vano en este mundo y que guardemos nuestra vida espiritual para que cuando llegue el momento en el cual nosotros nos presentemos ante la presencia de Dios, Él nos encuentre limpios, sin mancha y nos diga, bienvenidos, buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Se utilizan muchas figuras aquí en las Sagradas Escrituras y el apóstol Pablo, en este caso, haciendo recomendaciones a Timoteo, en su segunda carta
en el capítulo 2, el versículo 3 le dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿A qué lo está motivando? A que sea un buen soldado. Y nosotros sabemos cómo es la vida de un soldado. Y no se está refiriendo a esos militares que ya han escalado en su carrera y han alcanzado los grados más altos, como los coroneles o los generales, ¿verdad? Sino que se refiere a los que están empezando en su carrera militar, a los soldados. Es que ellos son los que más sufren porque están empezando en su preparación, están adquiriendo experiencia. Y podemos imaginarnos cuando Pablo le dice aquí, sufre penalidades. ¿Cuáles son las penalidades que sufre un soldado? Bueno, ustedes saben que ellos tienen que hacer vigilia en la noche por turnos y les va a tocar a estar en una torre durante toda la noche, o al menos durante ciertas horas, mientras los llegan a relevar. ¿Y cómo van a estar? No pueden estar acostados, tendidos, tumbados en una cama, durmiendo. No, tienen que estar vigilando, atentos a todo lo que está pasando. Nos ponemos a pensar en las ciudades de la antigüedad, eran amuralladas y cada cierta distancia había una torre y en esa torre había un vigía y ese vigía tenía que estar siempre alerta, siempre con la vista puesta hacia el horizonte y avisar al interior cuando alguien se acercaba. Si era conocido, decía, pues se acerca una persona, pero tiene la apariencia de ser fulano de tal. Pero otras veces decía, se acerca una persona, viene montado a caballo, pero parece ser que ese es un enemigo. No era un trabajo fácil, no es un trabajo fácil. Los soldados sufren. Y para poder llegar a alcanzar esos altos grados en la milicia, tienen que pasar por muchas penas. Y bueno, nosotros tenemos que ser también así, ¿verdad? Mientras estamos aquí en la tierra, vamos a pasar por muchas penalidades y tenemos que trabajar duramente para alcanzar los frutos que deseamos. ¿Qué es lo que deseamos? Pues nosotros deseamos alcanzar los lugares celestiales. Esa es nuestra meta. Eso es lo que nosotros nos hemos propuesto. Por eso estamos en el Evangelio hasta el día de hoy. Pero si nosotros no sufrimos la diversidad de dificultades que se nos van a presentar a lo largo de nuestra travesía por esta tierra, entonces nunca vamos a alcanzar la patria celestial. No nos enredemos en el mundo, entrenémonos y armémonos. Dios nos ha dado muchas armas para que nosotros pues estemos en todo momento preparados para librar esa batalla contra nuestro enemigo. En la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo, en el capítulo 2 y el versículo 15, le dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Pero presentarte ¿cómo? Aprobado, como obrero que traza bien
la palabra de verdad. Con esto, Pablo estaba motivando a Timoteo a que trabajara en la obra del Señor. Y es que cuando se ha encendido la chispa en nuestra vida por el amor a las almas, cuando nuestro corazón entiende lo terrible que es la condenación eterna, entonces nosotros somos despertados a trabajar arduamente todos los días de nuestra vida para que las personas puedan escapar de la condenación eterna y alcanzar la tan deseada vida eterna en la patria celestial, en esos lugares de los cuales nuestro Señor Jesucristo habló y dijo: voy pues a preparar lugar. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si me fuere, vendré otra vez y os llevaré, porque yo quiero que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Y dónde está nuestro Señor? Está en la patria celestial. Y yo creo que todos nosotros deseamos estar allá, pero para poder estar allá debemos de trabajar o debemos de esforzarnos como buenos soldados, debemos de militar en la fe y no queremos ir solos, queremos ganar a muchas personas porque compartimos el sentimiento de nuestro Padre. Dios no quiere que nadie se pierda y nosotros tampoco. Deseamos llevar la mayor cantidad de personas, ¿verdad?, a esos preciosos lugares que Dios ha preparado. Pero para ello tenemos que trabajar mucho. Tenemos que cultivar los dones que Dios nos ha dado. Y como le dice aquí Pablo a Timoteo, debemos de ocuparnos en la lectura, en la enseñanza, en el cuidado de nuestra doctrina, porque haciendo esto nos salvaremos a nosotros mismos y también podremos salvar a muchas personas. En 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5, el apóstol Pablo escribe: pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Nosotros tenemos una misión que cumplir. Y el consejo que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras es que seamos sobrios. ¿Y qué es ser sobrio? Bueno, eso es muy simple, porque la sobriedad es lo contrario de la ebriedad. Y una persona ebria, nosotros la identificamos porque es tambaleante, no es una persona estable. Cuando una persona ingiere mucho licor o algún tipo de narcótico, usted sabe que nuestra mente ya no puede tener un control sobre nuestras actitudes. Y una de las formas en las que se manifiesta que hemos ingerido mucho alcohol es que no nos podemos mantener firmes, ¿verdad? No estamos sobrios, sino que estamos tambaleantes. Caminamos, nos hacemos para un lado y nos hacemos para otro. No podemos, ¿verdad?, caminar derechos. Y Dios
no quiere que nosotros transitemos por esta vida caminando de esta manera, sino que Él quiere que conservemos nuestro juicio sano. Así, solo conservando el sano juicio, nuestra actitud puede ser totalmente correcta. Y la sobriedad nos ayudará a soportar todo tipo de aflicciones que nosotros enfrentemos en esta vida. Solo la sobriedad obrará y nos capacitará para que tengamos el control de esas emociones que llegan en algún momento, como la ira, que nos pueden llevar a pecar, como la tristeza, que nos pueden llegar a enfermar, como la ansiedad, que nos puede llevar a la depresión. Es el momento cuando nosotros debemos de tomar el consejo de Dios en su palabra, el cual nos dice que debemos de ser sobrios. Y muy especialmente en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Mire qué importante, y mire qué interés el que tiene Dios de asegurarse de que nosotros estemos no solamente bien en esta tierra, sino que cuidemos nuestra comunión con el Señor. Porque una vez que hemos solucionado el problema del pecado, nosotros tenemos comunión con el Señor. Y cuidar nuestra comunión con el Señor significa cuidar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra relación con Dios, y la manera de hacerlo es a través de la lectura de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de trabajar arduamente en la obra del Señor y haciendo todo lo que a Dios le agrada. Hay algo más, y es muy importante que nosotros debemos de tomar en cuenta. Atendamos con diligencia lo que hemos oído. Y eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes en esta ocasión. Que lo que escuchamos hoy en el consejo de la palabra de Dios no nos entre por este oído y nos salga por este otro. Que nos entre aquí y nos tapemos aquí para que baje a nuestro corazón y luego para que suba a nuestra mente, y en el diario vivir nosotros lo podamos poner en práctica. Que Dios le bendiga. Tengamos un tiempo de oración. Padre bueno, Padre de misericordia, te damos infinitas gracias porque nuevamente nos has permitido abrir tu santa palabra, meditar en ella, escuchar tu consejo. Y gracias, Señor, porque te preocupas tanto porque cuidemos de nuestra vida, que nos has dejado con todas estas directrices para que nosotros no estemos desorientados. Ayúdanos a cuidar de nosotros mismos, a cuidar nuestra comunión contigo, a ser buenos soldados y sobre todo a ganar muchas almas para la gloria de Dios. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.
Verdad TV le ha presentado su programa Destello. Habló para ustedes su amiga y locutora María Teresa Peralta de Hernández.